Trata bien a quienes están a tu lado y te apoyan valorándolos aunque sea en secreto. Esta es una conmovedora historia de madre e hijo que te hará reflexionar sobre tu vida con tus padres. Doña Beatriz era una señora de 70 años viuda y con una buena estabilidad financiera ya que vivía de la pensión de su fallecido esposo. Doña Beatriz tuvo solo un único hijo nacido de su vientre a los 16 años y este bebé murió pocos días después de nacer. Su esposo estaba llorando desconsolado, pero doña Beatriz, aunque muy joven, era una mujer de pulso fuerte y continuó adelante con lo que fuera, incluso con la muerte de su primer hijo. Poco tiempo después, una amiga le propuso adoptar a una niña para ser su madre adoptiva. Doña Beatriz y su esposo gustaron de la idea y aceptaron el desafío. La niña ya venía con 8 años y fue muy bien cuidada, pero las muestras de afecto de su madre adoptiva eran raras. Con el tiempo, la gente vio que doña Beatriz y su esposo cuidaban bien a la niña, así que surgió la propuesta de que cuidaran de un niño de 5 años. El matrimonio aceptó de buen grado y comenzaron a cuidar de las niñas. Los años pasaron y antes de salir de casa y construir sus familias, doña Beatriz y su esposo continuaron adoptando niños. Algunos eran sobrinos, algunos habían sido abandonados y ella no ponía en nada por encima del cuidado de las personas que criaba, sin importar su género, color o orientación sexual. Todos eran bien cuidados. Este fue suficiente para muchos, ya que doña Beatriz y su esposo son personas que nacieron al comienzo del siglo pasado, al principio de 1900, así que puedes imaginar cómo fue su crianza, rigurosa y seria, sin mucho afecto y sin muchos errores. Siguieron su religiosidad de manera rigurosa y seria. Sin embargo, el único problema era la falta de afecto emocional de la madre hacia sus hijos. Dona Beatriz era una mujer religiosa y juguetona, pero no demostraba muchos sentimientos cuando sus hijos tenían que irse. Ella aceptaba y seguía adelante hasta que un día todo cambió. Su esposo la había engañado y tenía un hijo fuera del matrimonio. Se separaron pero continuaron casados. Su esposo se fue a vivir con su amante y su hijo, que no era suyo, pero él no lo sabía. Una vez más, dona Beatriz no se alteró y siguió adelante, sabiendo que estaba haciendo su parte para el mundo. Sin embargo, sentía que algo faltaba, aunque no lo admitía. Sus hijos eran agradecidos y los amaban y lo demostraban, pero ella era rígida y seria al respecto. En cierto momento de su vida, viuda, una amiga le preguntó por qué no criaba más niños. Dona Beatriz rió y dijo que ya no tenía edad para eso, pero como quería mucho a su amiga, aceptó. Sería el primer recién nacido que criaría, a pesar de que sus hijos, aun siendo mayores y casados, no estuvieran de acuerdo. Pero ella vivía sola en una mansión con sus perros y su huerto en un pequeño terreno. El acuerdo era sencillo, el niño nacería y en 2 días iría a las manos de dona Beatriz, y así fue. Este niño era nieto de su amiga, que insistió en que cuidara de él, ya que la madre no podía tener más hijos. Desde el día en que nació, el corazón de dona Beatriz latió más fuerte de lo normal, algo que nunca había sentido antes. Con solo 2 días, el niño llegó a su poder sin haber tenido la experiencia materna. Dona Beatriz lo cuidó de una manera diferente, ya que se le parecía mucho a su primer hijo, que había muerto cuando ella era adolescente y recién casada, muchos años antes. El niño fue creciendo y dona Beatriz no demostraba afecto y nunca dijo «te quiero» a sus hijos, ni a este niño, tal vez por temor al dolor de perder otro hijo como su primer hijo. Dona Beatriz no asistía a las reuniones escolares ni a las fiestas de padres o de Día de la Madre. El niño Eduardo, aun siendo un niño lleno de energía y alborotador, era muy inteligente y obtenía buenas calificaciones, destacándose en todo lo que hacía. El día que aprendió a leer, fue feliz y contó a su madre, ella se alegró y lo elogió, pero nada más. Eduardo nunca olvidó ese día, los hijos de doña Beatriz percibían que ella lo cuidaba de manera diferente, como si quisiera demostrar sus emociones de madre que nunca tuvo por los demás. Había ciertos celos de Liz debido a ese trato, aunque él evitara demostrarlo frente a Eduardo, pero sus hijos notaban cómo Eduardo no tenía la atención de su madre. Como muchos niños, él hacía trastadas para llamar la atención de su madre, pero era inútil hacerlo con una mujer tan vital como su madre. Él era el único que tenía el coraje de besarla en la cara y abrazarla, pero ella no le gustaba y lo reprendía con tristeza.
Con el pasar de los años, a principios de la adolescencia de Eduardo, él comenzó a notar que la salud mental de su madre estaba diferente. Doña Beatriz comenzó a olvidar cosas, tuvo alucinaciones y a veces no decía lo que pensaba. Eduardo intentó alertar a su familia y sus hermanos sobre lo que estaba sucediendo, pero frente a todos, doña Beatriz parecía perfectamente sana. Solo cambiaba cuando estaba sola con su hijo en su casa. Fue muy difícil para Eduardo aceptar que su madre no estaba bien mentalmente y que nadie lo veía, solo el que convivía con ella. Algunos hijos de doña Beatriz ya habían muerto y solo quedaban pocos vivos. Eduardo, a principios de su adolescencia, se encargó de cuidar de ella y estar a su lado. La familia no le daba crédito porque había sido un niño que quería atención de su madre y hacía muchas travesuras. Fue en ese momento que él aceptó en lo profundo de su ser que debía estar a su lado. No pudo estudiar porque su madre se despertaba durante las noches hablando sola. Sus hermanos, cuando iban a su casa, no veían nada extraño con doña Beatriz, solo Eduardo sabía de todo, sus estudios fueron perjudicados y el sueño de hacer medicina se fue. No podía tener relaciones sentimentales, aún tenía la ayuda de la empleada que, a pesar de ser pagada, hacía más de lo que podía y debía porque quería a su madre también. Cuando era adulto, todos ya habían notado que la señora Beatriz no estaba bien de salud, pero Eduardo siguió cuidándola. Logró concluir sus estudios, pero no pudo graduarse, ya que todo el dinero de su madre siempre fue para ella, su salud y los gastos de la casa. Un día Eduardo llegó a casa y su madre ya era muy vieja, pero ella se levantó y lo abrazó, sorprendiendo a Eduardo. Lo besó en el pecho y le dijo: «Te quiero, hijo mío», él era el único hijo que tenía y que amaba. Después de un abrazo para Eduardo, fue una recompensa de toda una vida. Algún tiempo después, la señora Beatriz falleció a los 99 años. La vida continuó para Eduardo, fue a trabajar el segundo día después de enterrar a su madre, porque como ella, aprendió a seguir adelante incluso en los peores momentos de la vida. Este fue la lección más importante que su madre le enseñó, a seguir adelante a pesar del dolor. Esta es una historia que pocos conocen, historias así suceden todos los días, pero nunca nadie lo sabrá. La moraleja de la historia es el título: trata bien a quienes te rodean y te apoyan, valorándolos, aunque sea en secreto. Y sigue adelante aunque sea difícil. Espero que haya disfrutado esta historia real. No di el nombre real de las personas involucradas por respeto. Por favor, suscríbete al canal, dale me gusta y comenta qué te pareció. Hasta pronto.